estamos estudiando? Romanos. Quienes nos visitan, les contamos que nosotros estudiamos libros de la Biblia por capítulos, versículo a versículo, como lo dice el boletín, exponiendo la palabra o la Biblia verso a verso, sencillamente porque es la manera correcta de aproximarnos a un libro, a cualquier libro. Ustedes no toman un libro de Gabriel García Márquez y leen un pedacito por acá, una frasecita por allá, otra por allá, después se devuelven al principio, después toman otro libro de García Márquez y leen un pedacito por acá y sacan una conclusión, sino que un libro se lee ordenadamente. Por eso sí lo hacemos nosotros, y así podemos ir tomando todo el consejo de Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque llevamos 3 semanas con esta 4, que han sido unas palabras bastante duras, fuertes para nosotros. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Roma, y hace 3 semanas hablábamos de la ira de Dios. Hace 15 días nos recordaba que no por creernos muy morales, por vivir una vida moral, una vida ética, el Señor nos iba a ver de mejor manera. Hace 8 días nos hablaba fuertemente acerca de ser religiosos y cómo las religiones, cómo las tradiciones, cómo los procedimientos religiosos no los ve el Señor. Él mira es otras cosas. Y hoy seguimos con el último, la 4ª enseñanza, que tiene que ver con esta palabra fuerte, dura hacia nosotros. Y les decía, o les he venido diciendo, que si nosotros no estudiáramos juiciosamente la Biblia, por libros, por capítulos, por versículos, yo hubiera preferido saltarme estas enseñanzas, porque la realidad es que a veces uno dice, uy, Señor, está muy fuerte esto. Pero cuando nos hemos comprometido con el Señor para exponer todo su consejo, pues así no queramos y así no nos guste, vamos allí y vamos a hacerlo con todo el compromiso con nuestro Señor. Hoy, ¿cuál es el título de la reflexión? Está en sus boletines. Peores. Como quien dice, vamos de mal en peor cada semana. No es así. Pero, ¿por qué peores? A la mayoría de los niños, si tú los pones a escoger entre un dulce y una ensalada, ¿qué van a pedir? Uno que otro niño va a pedir la ensalada, pero la gran mayoría va a pedir el dulce, seamos realistas. Y a la mayoría de los adultos, cuando nos mandan una dieta saludable, generalmente vamos a buscar la manera de evitarla, de hacerle trampa a la dieta, de no seguirla al pie de la letra, porque no nos gusta dejar de comer aquello que nos es satisfactorio al paladar y que no necesita nuestro cuerpo para comer aquello que no es tan satisfactorio, pero que nuestro cuerpo lo necesita. Y preferimos comer lo que nos gusta, así nos haga daño. ¿O estoy equivocado? Nos gusta comer, así nos haga daño, y nos hacemos trampa a nosotros mismos. De igual manera sucede con la palabra de Dios. Esos textos que menos nos gustan son a veces los que más nos alimentan espiritualmente. Y por eso vamos a ver este texto que nos habla de peores. Pero bueno, ya es el último argumento de Pablo de estos 4. Ya la próxima semana, aunque es parte del mismo paquete, viene el mensaje que nos levanta y nos dice por qué el Señor hizo todo lo que hizo, a pesar de todo lo que somos. Vamos a ir Romanos 3, versículos 1 al 20.
Y de una vez les advierto, sujétense bien a los puestos, amárrense bien los cinturones, porque hoy el Señor nos va a mostrar que no somos buenas personas y que nos equivocamos y fallamos permanentemente y pecamos. El primer punto, ¿cuál es? Seamos peores para que venga lo bueno. Bueno, no sé si alguna vez hemos dicho una frase similar o hemos escuchado una frase que puede decir lo mismo. Seamos peores para que venga lo bueno. Dice el versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Hemos venido hablando de los judíos, de sus prácticas religiosas, de cómo estaban aferrados ellos a sus tradiciones. Y esa porción inmediatamente anterior nos decía que la religión no nos ayudaba en nada para ser salvos. Entonces, imaginémonos estos judíos en la iglesia de Roma escuchando esta carta de Pablo. Y dice, tal vez ellos, si ser judío, si ser circuncidado, si me he esmerado en cumplir con todas las tradiciones religiosas y esto no vale nada, ¿cuál es el beneficio entonces de ser judío? Y es la pregunta egoísta que hacemos todos. El famoso CBY, ¿cierto? ¿Y cómo voy yo? Ahí. O sea, y si yo practico todo esto, y si yo voy a la iglesia, y si yo leo la Biblia, bueno, Señor, ¿cómo voy yo ahí, no? ¿En qué me beneficia eso? Y esa pregunta, no sé si alguno de los que estamos acá no la hemos hecho, pero muchos seguidores de Jesús se la hacen. ¿Qué saco con ser cristiano? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me congrego? Si abro el Facebook y las fotos de todos mis amigos inconversos se ven felices y yo lleno de problemas. ¿Ah? ¿Qué saco yo con ser cristiano? ¿Y qué saco yo si sigo luchando con mis pecados? Y ahora abro la Biblia y me dice que no vale nada todos mis esfuerzos por cumplir las leyes, tradiciones y procedimientos que yo me había propuesto. Y me madrugo para hacer mi devocional y el domingo llego a pesar de todas mis situaciones y me levanto y levanto a mis hijos que no quieren levantarse y llego a la iglesia. Y si nada de eso vale, entonces ¿qué? Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 2. Mucho, desde cualquier punto de vista. O sea, mírenlo por donde lo miren, sí vale la pena. No se queden mirando el Facebook del amigo pagano, inconverso, que vive en pecado y vive muerto de la risa, mientras uno dice, pero Señor, ¿qué pasó? No, mucho, sí vale la pena. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pablo les recuerda a los judíos que sí vale la pena, que a ellos les han confiado la palabra de Dios, los principios y preceptos de Dios. En un mundo de personas pecadoras, Dios le confía a un pueblo, a la descendencia de Abraham, le confía su palabra. Pero ¿saben algo? A nosotros, a la iglesia, el Señor nos ha confiado lo más preciado que Él nos ha dado, la palabra de Dios. Él nos la confió a nosotros. Por eso tenemos que ser celosos con la palabra de Dios, porque esto es lo más maravilloso. Esto no es palabra de hombres con algo de palabra de Dios, ni es mucha palabra de Dios con algo de palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y el Señor se la confió a nosotros, a su iglesia. Nos la confió a nosotros. Y
Esa Biblia que fue escrita por 1600 años, imagínense, 1600 años, desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Esta Biblia que fue escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes, un solo autor, el Espíritu Santo, pero 40 escritores diferentes. Esta Biblia que fue escrita en 3 continentes diferentes. Esta Biblia que fue escrita por personas de los más diversos oficios, pastores, hay un médico, hay líderes, reyes. Todas estas personas que tal vez ni siquiera entendían el gran propósito de Dios, pero que juiciosamente lo hicieron. A través de todos estos años, y hay una unidad perfecta en la palabra de Dios. Unidad perfecta, todo señala a Jesucristo. Esa palabra de Dios nos fue confiada a la iglesia, pero a la iglesia no estamos hablando de un sitio, estamos hablando de tú como iglesia. A ti se te ha confiado la palabra de Dios, no para que la cargues en un libro y la muestres, para que la vivas, para que la prediques, para que la enseñes. Nos han confiado lo más preciado que el Señor tiene, su palabra. Porque su palabra da vida. Porque es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque es que la palabra es la que da salvación y la que santifica a la iglesia. Y es la que nos hace ser sal y luz en un mundo caído. Todo eso lo hace la palabra. ¿En qué lugar tenemos la palabra? Por eso dice, les confiaron las palabras mismas de Dios a los judíos, pero también a nosotros, a la iglesia, que hemos sido herederos, adoptados como pueblo de Dios. Y dice el versículo 3, pero entonces, si a algunos le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Si algunas personas, si algunos judíos le fallaron a Dios al no ser fieles a la palabra de Dios, al no poner la confianza en las Escrituras, esa falta de fe de algunos judíos va a anular toda la fidelidad de Dios. Por unos pocos, vamos a decir que Dios fracasó en su intento. El que una persona no crea no va a menguar lo que Dios está haciendo. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dios no pierde nada porque nosotros no creamos. Nosotros somos los que perdemos. Y a veces nos creemos como tan importantes delante de Dios, como, Señor, qué pena, pero está obsoleto. Aquí hay partes que ya no están actualizadas con las últimas reformas constitucionales. Aquí dice que matar es malo, pero el aborto es bueno porque eso lo dice la Constitución. ¿Qué tan fieles somos a eso que se nos ha encomendado? Porque de todas maneras, si no somos fieles, por eso no va a dejar o no va a ser un fracaso el proyecto salvífico de Dios. Sin embargo, muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios, sino esas palabras que nos endulcen el oído, ¿verdad? Queremos escuchar esas palabras que nos sacan inflados y salimos como esos globos inflados volando. Alguien decía que esa es una predicación tipo Helio, no don Helio que está allí, tipo Helio, porque infla, pero a lo largo de la semana se va el globo desinflando y al siguiente domingo necesitan que otra vez lo inflen para que salga otra vez levantado. Pero
Esta no es lo que vamos a escuchar acá. Porque aquí no venimos a que nos inflen, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Y no vas a escuchar lo que tú quieres, ni vas a escuchar lo que yo quiero. Vamos a ir ordenadamente para escuchar lo que Dios quiere. Eso es lo que vamos a reflexionar acá. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que al fracasar los judíos, no quiere decir que Dios haya fracasado. La nación judía fracasó, pero Dios no fracasó. Y dice el versículo 4, por eso lo dice Pablo, de ninguna manera. Esa infidelidad, esa falta de fe, no quiere decir nada, de ninguna manera. La promesa de Dios de enviar un redentor se iba a cumplir y punto. Sigue el versículo 4. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Nosotros podemos inventarnos todas las mentiras con la palabra de Dios y torcerla todo lo que queramos. Pero la palabra de Dios siempre va a ser veraz. Así no esté a la moda, así no esté actualizada, así no se someta a la constituyente. Es la palabra de Dios. Y siempre va a estar actualizada. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Dios? ¿Por qué viene esa infidelidad? ¿Por qué no atesora la palabra de Dios? Imagínense que un joven se inscribe en la mejor universidad de América o del mundo. Es una persona que ha crecido en una familia muy rica, es una persona que tiene un promedio intelectual por encima del promedio normal, del promedio de las personas. Es una persona que lo tiene absolutamente todo. Sin embargo, llega y no se gradúa, porque se dedica a hacer otras cosas diferentes a lo que le corresponde, que es estudiar. ¿De quién es la culpa? Del joven. Dios nos entrega todo, nos entrega su palabra, nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos. Si nuestra vida fracasa, ¿es culpa de Dios? No. Y eso es lo que pasa con el pueblo judío y es lo que puede pasar en muchas ocasiones con nuestras vidas. Dice el versículo 4, continúa, así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Esto sale del Salmo 51, cuando David le dice al Señor, yo hice todo lo malo, yo merezco absolutamente todo, pero tú eres justo, Señor, en tu sentencia. Si tú me dices que yo merezco la condenación, eres justo. Eres justo y nadie podrá decir lo contrario. Si nosotros no somos fieles a la palabra, si nosotros no nos acercamos a Jesucristo como nuestro Salvador y no confiamos en lo que hizo Él en la cruz del Calvario para nuestra salvación, merecemos la condenación. ¿Y Dios es justo? Sí. Sería injusto si no fuera así. Pero aquí lo explica mejor. Dice el versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. ¿Qué quiere decir? Hablo en términos humanos para poder entender lo que está hablando Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que está suponiendo lo que dirían las personas que no conocen de Dios, que esas personas que no entienden lo que dice la palabra de Dios pretenden burlarse de la justicia de Dios y dice esa excusa piadosa que dirían algunos: si nuestra injusticia pone en relieve, levanta, muestra la justicia de Dios, ¿por qué Dios nos va a castigar? Si cuando yo hago lo malo se ve más la misericordia de Dios, ¿por qué Dios me va a castigar? Más o menos se entiende lo que Pablo nos quiere decir. Si mi pecado hace quedar bien a Dios, porque cuando yo peco Dios me perdona,
¿Por qué me va a condenar porque lo hice quedar bien? ¿Más o menos? Si yo enseño acá, vamos a poner ese ejemplo, si yo enseño acá una cosita que tuerce un poquito la Biblia, pero de esa manera muchos llegan a la iglesia, ¿por qué Dios me va a condenar por haber torcido la palabra si se llenó la iglesia? Tal vez es lo que a veces pensamos. Tan misericordioso Dios. Mire, yo le quiero contar, hago de todo. Mi vida es un desastre, pero Dios me perdona. Acérquese a ese Dios tan bondadoso. ¿Qué estamos diciendo? Peque y haga quedar bien a Dios. Hay una frase que se usa para justificar nuestra falta de coherencia cristiana, y debo confesar que la he escuchado de pastores que estimo mucho y que son realmente buenos teólogos, pero no tan buenos biblistas. ¿Qué hace un pecador? Pues peca. ¿Qué se puede esperar de un pecador? Pues que peque. Y es cierto, pero el acento está puesto en el lugar equivocado, porque es una manera de resaltar la gracia de Dios y hacer quedar bien al Señor usando nuestro pecado, como si el Señor necesitara que lo hiciéramos quedar bien. Es una manera de decir: mírenme, peco porque soy pecador, pero Dios es tan misericordioso que me perdona. Y así lo que estamos haciendo es abusando de la condición de perdonados para hacer quedar bien al Señor. Y si eso fuera así, Dios sí sería injusto por hacerlo quedar bien y el castigarnos. Vamos a mirar un poco más. Versículo 6. Vuelve y dice: de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Ni pensarlo, de ninguna manera. Es un grito de indignación lo que está haciendo Pablo en este momento. ¿Que Dios es injusto? ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir que Dios es injusto? Si el Señor no condenara el pecado, sino que lo consintiera, sí sería un Dios injusto. Cuando alguien comete un delito y un juez lo deja libre, ¿qué decimos nosotros? ¡Justicia! ¡Que lo condene! Ese juez es injusto, ¿cómo no va a condenar a ese malhechor? Si Dios, juez, sencillamente consintiera nuestro pecado, ¿sería justo? No, sería injusto. Porque no estaría aplicando la ley que Él mismo dio. Pero Dios sí es competente para juzgar al mundo y sí lo hará. Yo sé que hasta ahora las noticias no son muy buenas, pero tranquilos. Vamos, esto termina bien y la otra semana se va a poner mejor, porque los versículos que siguen a partir del 21 son una maravilla, porque son el corazón de la carta de Pablo. Versículo 7. Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Una de las características humanas caídas, porque somos personas caídas, es la sorprendente manera, la sorprendente capacidad de racionalizar y justificar el pecado. Y esta es una manera, porque hasta los niños pequeños son hábiles para dar una buena razón por haber hecho algo malo. ¿Por qué te comiste ese dulce? Ay, me lo encontré y no sabía que no me lo podía comer. ¿Por qué le mentiste a tu mamá? Ah, era que no quería que se enojara y se sintiera mal por mí. Somos expertos en racionalizar. Hay un evangelista famoso, no voy a dar su nombre porque posiblemente lo conocen. Contaba un testimonio impresionante
y muchas personas buscaban a Dios por ese testimonio de esta persona. Y luego, de escucharlo, llegaba la gente y se congregaba y se convertía, pero alguien muy cercano que conocía la vida de este evangelista lo desenmascaró contando que el testimonio era inventado, que era inventado. Cuando lo entrevistaron, dijo muy tranquilamente a los medios: pero gracias a mi historia, muchos buscaron a Dios. Qué manera tan fácil de racionalizar nuestro pecado. Es como si mi papá fuera el jefe de bomberos y yo voy y produzco incendios para que él quede bien. Cada vez que apague un incendio lo entrevistan al jefe de bomberos y queda mejor. Y esa es la manera de racionalizar. Pequemos para que se exalte la misericordia de Dios. Dice el versículo 8: ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Y ese es el título del punto 1. Seamos peores para que venga lo bueno. Seamos peores, seamos bien malos para que venga lo bueno. Así nos calumnian algunos, dice Pablo. Algunas personas que están allá afuera dicen que eso es lo que nosotros predicamos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación. ¿Qué tal que dijéramos: qué buena la gracia de Dios? Pongamos un letrero allí en la puerta de nuestra sede que diga: hagamos lo malo para que venga lo bueno. Hagamos muchos males para que se exalte la gracia de Dios. Cuando escuchamos sobre la gracia de Dios, que la salvación no es por nuestras obras, sino que la salvación es por la fe, por gracia de Dios, algunos dicen: ¡súper! ¡Qué bien! El Señor no mira lo que yo hago, no mira mis obras. ¡Qué bueno! Vivamos como, perdón la palabra, como marranitos, porque de todas maneras nos van a seguir viendo como ovejitas. Esa es la gracia de Dios mal entendida. Si yo creo que puedo hacer de mi vida un desastre porque estoy bajo la gracia de Dios, si alguien lo piensa de esa manera, cuidado, porque seguramente el Espíritu Santo no habita en usted, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si alguien puede decir: puedo vivir mi vida como quiera, porque de todas maneras Dios me perdona, por favor, póngase de rodillas delante del Señor y dígale: Señor, ¿tu Espíritu Santo habita en mí? ¿Soy hijo tuyo realmente? Porque sí pecamos, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos dice: cuidado, vas mal, arrepiéntete. Si ese sentimiento no está allí, si esa conciencia de pecado no está allí, hay algo que está funcionando mal en tu relación con Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 9. Pero antes de eso, punto 2. Todos somos peores. O sea, qué pena, pero esto se está poniendo peor, ¿cierto? No se vayan a ir. Esto al final tiene un final mejor. Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Y qué le dice? De ninguna manera. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como nosotros, aquí los que estamos gentiles, a no ser que haya algún judío entre nosotros, estamos bajo el pecado. Y esta es la intención de la carta a los romanos. La intención de la carta a los romanos es decirle: señores judíos, señores gentiles o no judíos, todos son pecadores. Ni los judíos, por mucho que se circunciden y practiquen las leyes, ni los gentiles, por muy morales que se sientan, por muy buenas personas que se sientan, ni los unos ni los otros.
por creerse mejor porque asisten a una iglesia. Ninguno, todos son pecadores. Nadie es mejor, absolutamente nadie es mejor. ¿Todos somos qué? Peores. Y dice el versículo 10, así está escrito. Y vienen 8 versículos que son bien fuertes y que están tomados de diferentes partes de las Escrituras. A las personas que están en la escuelita de expositores bíblicos, les digo, cuando la misma Biblia nos cita otros textos de la Biblia, ahí acudimos a ellos. Mientras tanto, mejor cuidémonos de no hacerlo. Dice el versículo 10 a continuación: no hay justo ni siquiera uno. La palabra justo es recto. La palabra justo es que está bien, que está ok. No hay ni siquiera uno. El problema del ser humano no es el conflicto armado. El problema del ser humano no es la recesión económica, no es la contaminación del planeta, no es el castrochavismo o el neoliberalismo o la crisis petrolera. No, el problema del ser humano es que no hay ni siquiera un justo. Ese es el problema. Ese es el problema. Aunque hagamos nuestras caras de buenas personas, de buenos cristianos, no hay una sola persona recta. No existe. Cuando nos bañamos las manos con agua y le echamos mucho jabón y la restregamos y la dejamos bien limpiecita, las ponemos debajo de un microscopio y ¿qué se ve? Bacterias. Se ve lo que no vemos a simple vista. Y cuando nosotros bañamos nuestra vida con ir al culto, con leer la Biblia, con orar, y nos sentimos muy bien, y las personas que nos conocen nos dicen, pero qué buen cristiano eres, qué bueno que eres. El Señor nos mira bajo el microscopio de su santidad y ¿qué ve? Pecado. Por eso no hay justo, ni aún uno. No hay nadie que entienda. El problema del ser humano es que no hay nadie que entienda. Nadie se da cuenta de la verdad, de la verdadera verdad. Dios no está perdido, nosotros sí estamos perdidos. Dice el versículo 11 a continuación: nadie que busque a Dios. Miren, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Que se nos quite eso de la cabeza. Mire, la palabra lo dice, nadie busca a Dios. El ser humano está tan sumergido en su pecado, está tan caído, que le es imposible por sí mismo, por iniciativa propia, buscar a Dios. Es Dios el que tiene que buscar al ser humano. Por eso fue Dios el que fue y buscó a Adán y Eva después de pecar. Por eso es que Jesucristo se hizo hombre, para venir a buscar al ser humano, porque el ser humano por sí mismo está tan caído en su pecado que le es imposible buscar a Dios. De pronto ustedes han oído, ay, es que estoy buscando de Dios. A veces cuando una persona dice que está buscando de Dios, no está buscando a Dios, está buscando una autosatisfacción para sentirse mejor, para sentirse más pleno, para sentirse más lleno, pero es realmente una sensación egoísta lo que está haciendo, lo que lo motiva para buscar a Dios. O está buscando una religión que lo haga sentirse bien. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca y nosotros reaccionamos a su amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Todos, dice el versículo 12, se han descarriado, a una se han corrompido. Imagínense lo que nos está diciendo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. ¿Cuántos hacen lo malo? Todos. ¿Cuántos hacen lo bueno? Ninguno, todos somos peores. Así que si nos sentíamos muy buenos, démonos cuenta que solo hay uno bueno, que es el Señor.
Solo hay uno bueno, dijo Jesús cuando se le acercó el joven. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Ni siquiera él le recibió el bueno. Y eso que sabemos que Jesús es santo, santo, santo. Y nosotros nos creemos buenos. La palabra dice que nuestras buenas obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia, como lo peor que hay. Nosotros decimos, es que hice esta buena obra. El Señor la mira y sí, salió beneficiada esa persona, pero tus obras son trapos de inmundicia. No somos buenos. El problema es que de la condición humana es que es inútil. Aún se han corrompido, se han podrido. Es la palabra que utiliza. La Reina Valera creo que dice, son inútiles, ¿cierto? Esa palabra inútiles realmente está traducida, la suavizaron, porque está hablando, son podridos, es lo que está diciendo. Aún se han podrido, están corrompidos. Esta traducción es un poco más cercana. Se han corrompido. La condición humana es inútil porque está podrida. Porque a veces las personas le echan la culpa a Dios, le quieren echar la culpa a Dios y decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? El problema no es Dios, el problema somos nosotros, es el ser humano. Nos gastamos 6 millones de dólares diarios en armas y no queremos que haya hambre en el mundo. Por favor. El problema es que el hombre es malo, el ser humano es malo. Ese es el problema. Versículo 13. Su garganta es un sepulcro abierto. ¿Quién ha estado cerca de un cadáver? No necesariamente de una persona, de un perrito, de un gatico, de un ratoncito. ¿A qué huele? Mortecino. Y dice, su garganta es un sepulcro abierto. Así es nuestra garganta. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón abra la boca. Y si nuestro corazón es egoísta, egocéntrico, ¿qué va a salir por nuestra boca? Con su lengua profieren engaños. Creo que no hay que explicar mucho esto, ¿verdad? Bien veneno de víbora hay en sus labios. Ay, cuando nos dan una oportunidad de decir por ahí algo y sacarnos ese clavo que tenemos ahí. 14. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. El ser humano está inclinado a maldecir. Si no, sencillamente parémonos en cualquier esquina, cualquier día y quedémonos media hora a ver cuántas maldiciones, groserías y cuánta barbaridad escuchamos. No necesitamos irnos muy lejos. Nos encanta usar un lenguaje profano, ofensivo. El Señor ha ido puliéndonos a medida que hemos caminado con Él. Y seguramente nuestro lenguaje ha mejorado. Pero aún así, siempre queda algo. Porque tenemos una naturaleza caída. Versículo 15. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Prendan un noticiero. A ver a los 5 minutos cuánta matanza han escuchado. 16. Dejan ruina y miseria en sus caminos. No nos contentamos con acabar con la humanidad, también estamos destruyendo el planeta. Y no conocen, del versículo 17, la senda de la paz. No conocemos la senda de la paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la conclusión de todo lo que viene diciendo. Mire todo este listado. Después de leer todo esto, hay una conclusión: no hay temor de Dios. Sencillamente.
No hay justo, ni aun uno, no hay uno solo bueno, no hay nadie que haga la buena. Punto 3, conscientes de ser peores, dice versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si leemos esto, si la ley nos manda, nada más tomemos los 10 mandamientos, y el mundo está lleno de todo lo contrario, ¿qué somos? Convictos, condenados delante de Dios. No hay manera de ser salvos. Por eso somos conscientes de ser peores. Cuando leemos la palabra somos conscientes de no merecer nada delante de Dios. Somos conscientes. La religión de los judíos podía decir que uno podía estar a la medida, a una buena medida de la relación con Dios, cumpliendo con los ritos. Pero nunca fue posible. Y dice el versículo 20, ya para terminar: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Si alguno de los que estamos acá piensa que se va a proponer a cumplir con todas las leyes, no va a ser justificado porque es imposible. Entonces, ¿por qué Dios puso una ley? ¿Por qué Dios escribió la ley? ¿Cuál fue la razón para escribir la ley? Y ahí lo dice: mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Dios estableció la ley para mostrarnos que no la podemos cumplir. Dios puso la ley para mostrarnos cuán pecadores somos, para mostrarnos que no hay nadie bueno, que no hay justo ni aun uno, que no nos creamos lo que no somos. Para eso estableció la ley. La ley lo que hace es agravar nuestra culpabilidad. Si antes nos sentíamos un poco mal porque habíamos cometido una equivocación, ahora nos vamos a sentir peor porque sabemos que todo lo que hacemos está mal. Y entonces, ¿Dios quiere atormentarnos, amargarnos la vida? No. Ya una vez sabemos que somos lo peor que puede haber. Solo hay una solución. Tú, Dios, tienes que hacer algo por mí, porque yo por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada. Tú, Señor, tienes que rescatarme porque yo no me puedo rescatar a mí mismo. Tú, Señor, tienes que extender tu misericordia porque si no es por tu misericordia, yo no voy a poder hacer nada y me voy a condenar por toda la eternidad. Tú, Señor, tienes que hacer algo. Y el Señor dice: sí, hay algo. Se llama la gracia de Dios. Esa gracia que es dada por fe, no por repetir una oración de fe que es diferente, por fe, por confiar completamente en la gracia de Dios, por ponernos completamente en sus brazos y reconocer que Él es nuestro Señor y vivir como si Él fuera nuestro Señor. Porque cuando Él es nuestro Señor, puede ser nuestro Salvador. Porque cuando Él es nuestro Señor, puede decir: bueno, eres mi esclavo, como eres mi esclavo, ahora te paso de muerte eterna, de condenación eterna, a vida eterna. Pero si no es mi Señor, yo no soy su esclavo. Si no es mi Señor, Él no es mi dueño. Y si Él no es mi dueño, no me puede salvar. Por eso Él no puede ser Salvador si antes no es Señor. A veces nos gusta la parte del Salvador, pero no queremos que sea nuestro Señor. Si no es nuestro Señor, no puede ser nuestro Salvador, porque solamente siendo nuestro Señor puede disponer de nosotros. Mientras no sea nuestro Señor, nosotros no le hemos dado la autorización de disponer de nosotros para pasarnos de condenación a salvación. Pero ese es el tenebroso y sombrío telón de fondo que nos pone el Señor en esta carta y que escribió Pablo hasta este versículo. La próxima semana
Esto como es una serie, ¿cierto? Como las de Netflix, la próxima semana llegaremos, en el próximo episodio, acá, llegaremos al corazón de la carta a los romanos, versículos 21 al 26, donde el Señor nos mostrará su misericordia y su gracia. Y como es una serie, voy a pasarles escenas del próximo episodio. 1. Ya no es mediando por la ley. Otra escena. La justicia de Dios llega mediante Jesucristo. Otra escena del próximo episodio. Hubo un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, no se pierdan nuestra próxima reflexión. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.